Gloria al Señor. De verdad que Él se merece toda gloria por lo que ha hecho en nosotros. Una obra que ninguna otra persona podía haber hecho. Hace unos días conversaba con un hermano y le decía, si tú quieres saber lo que Dios puede hacer en otra persona, mira lo que hizo contigo. Yo creo que no existe quien pudiese hacer una obra como la que Él hace realmente. Y uno puede dar testimonio por sí mismo de cómo uno ha sido o cómo uno fue, cómo era su carácter, cómo era incluso los niveles de agresividad que uno manifestaba como ser humano. Yo recuerdo. Y el Señor a veces nos deja, porque hay partes que aún todavía reaccionan, pero en su gran mayoría nos deja como una tacita de leche. Somos tranquilitos después. Amén. Y bien que una de las cosas que cuesta tanto tratar con nosotros es la paciencia. ¡Ay, Señor! Pero el Señor nos ha dado paciencia. Amén. Continuamos viendo el misterio de Cristo y quisiera que ustedes me pudiesen acompañar aquí a Ezequiel capítulo 44 para dar inicio a esta palabra. Uno de los temas que dentro de lo que tiene que ver con el misterio de Cristo que considero hermosísimo, yo lo considero hermoso, tiene que ver con este tema que hoy vamos a tratar, porque ya que tratamos lo que tenía que ver con judíos y gentiles y que tratamos lo que tenía que ver con la simiente, ya que nadie puede ser pueblo de Dios si no es por causa de la simiente que es Cristo, y la Escritura lo denomina como el gran misterio que había estado oculto desde los siglos edades. Cualquier cosa que nosotros seamos, lo somos por descendencia, lo somos por ser hijos de. Y nosotros no podemos ser hijos de Dios sin la simiente de Dios. Uno no se constituye hijo de Dios porque asiste a la iglesia. Uno no se constituye en hijo de Dios porque lee la Biblia o porque ora todos los días. Uno se constituye en hijo de Dios porque es nacido de Él. Y uno lo tiene que mirar en lo natural. Cada uno de nosotros es hijo de un padre y de una madre simplemente no porque vive en esa casa, porque incluso uno en su casa pudiese tener viviendo un primo, pero no es hijo de los padres de la casa. Uno es hijo porque fue engendrado de los padres. Así uno es hijo de Dios porque fue engendrado de Él. Y esa palabra la denomina la simiente santa. Amén. Bueno, fíjense que ahora existe, dentro de lo que nosotros conocemos, ustedes tienen que, digámoslo así, el pueblo del Señor se diseminó como nosotros lo veíamos, y entonces ahora, digámoslo así, debemos saber o identificar quién es quién. ¿Quién es quién? Porque obviamente nosotros pudiésemos, y les digo, todo lo que nosotros estudiamos, mirarlo a la luz de Israel, que es nuestro ejemplo, según lo que dice 1 Corintios capítulo 10. Israel es nuestro ejemplo, es donde nosotros podemos mirar. Pero si nosotros no vemos esto y lo asociamos a lo que vivimos contemporáneamente hoy, nuestra mente no va a entenderlo. Y otra cosa, que hay muchas personas que no lo quieren entender. Porque ustedes conocen el dicho popular que decía, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y a veces no queremos verlo, porque verlo nos significa a nosotros algunas cosas que dejar, compromiso. Es más fácil estar en ceguera, porque en ceguera yo no tengo compromiso. Pero entonces uno tiene que ir mirando y observando individualmente, como alguien dijo, ¿dónde estoy parado? Amén. Entonces, para introducir la palabra que vamos a estar compartiendo hoy aquí en Ezequiel, capítulo 44, leemos así.
me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Bien. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre. Porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, dice así, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Bien. Uno pudiese leer aquí y decir, Ezequiel es un libro muy difícil, incluso desde el capítulo anteriores a este, pero desde el 44, 43 en adelante es un libro que comienza a dar las dimensiones del templo y es un libro muy difícil. Y al leer esta palabra que está aquí en estos 3 versos, podemos ver que el énfasis del escritor, o en este caso de Ezequiel, está en la puerta. Que la puerta está cerrada, pero también está el príncipe. ¿Se fijan? La puerta y el príncipe. Dice que la puerta se va a abrir ante el príncipe. Y quiero decirles que en esto, no sé si decirlo o no decirlo, pero como en la mayoría de algunos de nosotros tenemos Biblia de Scofield, el comentarista Scofield declara que este príncipe, y si lo vieran en el numerito que es el 3, diría que él no es el Mesías. La Biblia de Estudios dice que este príncipe que aparece aquí, no es el Mesías. Bien. Observemos que pudiese ser, a veces es tan complicado llegar a darnos cuenta que nosotros ni siquiera podemos confiar aún ni en los comentarios de la Biblia, por sobre el Señor. Porque el comentario es el comentario, es una investigación. Y es cierto, es parte de la hermenéutica investigar el tiempo, el periodo, la palabra, el original. Le llaman exegesis. Pero, ¿saben? No hay mejor fuente de revelación que no sea el Espíritu de Dios. Y es bien interesante que los apóstoles, incluso Pedro, dice que eran hombres del vulgo y sin letras, sin estudio. Pero aún así pudieron hablar profundamente del Señor y aún de sus misterios. Así que quisiera que comenzáramos con esto y que son estas 2 cosas con las que vamos a introducir tanto la puerta cerrada como el príncipe. Quisiera hacer un énfasis en que en la palabra príncipe aquí no se traduce como el Mesías, me da la impresión, porque en el original la palabra lo trata como también un derivado de humo o de vapor, en este caso como nube. Bueno, vamos a ver por qué el príncipe es denominado también o se asocia a nube. Bien, para poder entender esta palabra, primero les voy a dar el título porque es importante. A la hora del Señor llamar a los pueblos o llamar a su pueblo, Él se denomina a sí mismo el pastor. Pero esta palabra tiene que ver con el gran pastor. Fíjense por qué. El gran pastor. Primero, vamos a analizar qué es lo que la Escritura nos muestra acerca del estado del rebaño. Nos denominamos o conocemos, y esto lo tengo que tratar con harto cuidado, ustedes lo entenderán, pero nosotros llamamos pastor a cualquiera persona que parezca un pastor, sea por su credencial
o sea por su estampa, su altura, su tono de voz, sus estudios, y nosotros lo denominamos pastor. Y es tan complicado porque la palabra pastor tiene un significado tan importante en las Escrituras, pero quiero decirles que nunca tuvo que ver con los hombres. Nunca tuvo que ver con los hombres. El pueblo tiene una tendencia a seguir a los hombres. Cuando esos hombres lo decepcionan, entonces uno se da cuenta que iba siguiendo un hombre. Y efectivamente a aquel que se llama o se autodenomina, como sea, o lo llaman pastor, luego se siente ofendido porque alguien dijera que pudiese que no fuese verdadero. Pero si en la vida misma uno, para solicitar un crédito, debe presentar credenciales, y no estoy hablando de la credencial que le da el Instituto Bíblico, estoy hablando que usted tiene que decir en el banco: yo soy tal persona, hijo de tal persona, este es mi apellido, usted está completamente identificado en este país, tiene un número, un nombre y un apellido. Bueno, en el reino de Dios también. Dígame, ¿quién es usted? Si ustedes no lo han visto, tienen que ir a Esdras o Nehemías, disculpen que no recuerdo tan bien, pero sí sé que es en esos dos libros, y es en el capítulo 6 o 7, en el que el Señor dice así: vamos a ver de dónde es tu genealogía. Si eran de la tribu de Israel, primero, demostrar que yo soy un israelita. Segundo, demuéstrenme si son levitas. Porque quiero decirles que Jeroboam en Israel hizo sacerdotes a los que no lo eran. Y la palabra en Crónicas, segunda de Crónicas, y en el capítulo 13, aproximadamente en el versículo 6 en adelante, dice así: que ellos trataban de resistir al verdadero rey, que era Roboam. ¿Saben por qué? Porque eran muchos. Uno siempre piensa que los muchos tienen la razón, pero la Escritura nunca ha sido de muchos. La Escritura es de remanentes. La Escritura siempre dijo remanentes. Elías, ¿cómo se sentía en medio de su tiempo? Solo. Él dijo: a tus profetas han dado muerte y solo yo he quedado. Cuando se presentaron ante los reyes de Israel y de Judá en Ramot de Galaad, habían 400 profetas que profetizaban al rey cosas buenas. ¿Cuántos profetas profetizaban cosas malas? Uno. Y dice que ellos lo aborrecían. ¿Por qué siempre queremos poner la vista donde es la mayoría? Cuando nuestro Señor es único. ¿Por qué nos confundimos? ¿Saben cuál es la principal razón? No le conocemos. Entonces no podemos distinguir quién es quién. Bueno, la Escritura está para que aprendamos a hacer eso, para que aprendamos a discernir. Bien, entonces observen aquí al ladito, en el capítulo 34 de Ezequiel, el gran pastor. Pero primero vamos a observar, y me gustaría usar la palabra observarnos. Usted dice: ¿cómo me podría yo observar en Ezequiel si ni siquiera vivía? Pero vea lo que va a decir aquí. Bien, y lo primero es observar y tener en cuenta el estado del rebaño, el estado de las ovejas, el estado del pueblo de Dios, el estado en el que podríamos estar o que podríamos haber estado o que la iglesia podía estar actualmente. Observen, palabras del Señor. Dice así, verso 1: vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice Ezequiel: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Por eso que los profetas verdaderos no son queridos, porque profetizan
contra los pastores de Israel. ¿Se imaginan que los otros son pastores? Son hartos. Y alguien venga y hable contra... ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, eso le pasó a Ezequiel y a todos los profetas. Dice, y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada desgolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma. No vendaste la perniquebrada, no volviste el redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y aquí, conclusión, miren, que primero, están débiles, en el verso 4, están enfermas, están con su pierna quebrada, se encuentran descarriadas y perdidas. Y dice, ellos no hicieron nada. Conclusión, versículo 5, andan. ¿Cómo está el pueblo? Pero yo les voy a hacer una pregunta para que podamos meditar. ¿La iglesia o el pueblo tiene pastores? Sí tiene. Aquí dice contra los pastores. No es que no tengan, sí tienen, pero no han hecho el trabajo. Y dice, y las ovejas andan errantes. ¿Saben, hermanos, lo que es estar errantes? Dice el Evangelio para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces dice, por falta de pastor. Ven que es falta de pastor. Claro, pero tienen pastores. Lo que pasa es que no tienen uno verdadero. Claro, y aquí va a aparecer el que va a decir, yo soy el verdadero. Y eso no es así. Uno tiene que verlo con sus propios ojos. Y no tener miedo, porque uno, saben hermanos, nosotros tenemos mucho temor. Y a veces pienso que es por esa razón por la cual el Señor nos tildó de ovejas o nos relacionó con las ovejas, porque somos tan timoratos de repente. ¿Cuántos de nosotros no nos atrevemos incluso a salir de en medio de un lugar donde realmente usted está viendo cosas que no son del Señor? Pero tenemos miedo, parece que al salir de ese lugar uno se fuera a quedar desnudo. O viene aquel que les dice, si te vas de aquí estás contra el siervo del Señor, y lo amenaza. Y uno tiene tanto miedo. Cuando el Señor dice, salid de en medio de ellos, pueblo mío. Pero nosotros no somos capaces de salir. Porque tenemos miedo. Tenemos miedo de casi estar ofendiendo a Dios cuando decimos, este pastor no es muy verdadero. Pero yo tengo que conocer en las Escrituras cómo son las cosas para poder opinar. Y dice, andan errantes por falta de pastor. Y dice, son presa de todas las fieras del campo. Y se han dispersado. Imagínense. Ese es el estado de la iglesia. Las ovejas se han dispersado. Noten, fíjense ahora, verso 6, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas. O sea, las ovejas están por todos lados. Ese es el estado del pueblo. No hay otro. ¿Se dan cuenta? O sea, si nosotros observamos, miremos, claro, aquí parece que estuviera hablando y no es conmigo, pero observemos cómo está el pueblo de Dios.
Y a nosotros nos parece cosa extraña que las iglesias se dividen tantas veces, y el hermano y al pastor lo descubren en tal pecado, y este pastor después es descubierto en un desfalco, y a nosotros nos admira. Cuando el Señor nos estaba diciendo, lo que pasa es que, ¿saben, hermano? Usted quizás que está leyendo este pasaje y dice, en realidad nunca me leyeron este pasaje. Y hay quien, además, se atribuye el que él es aquel que salió a buscar la oveja. Y él las libró. Y además él también cuida la perniquebrada. Entonces se le atribuye a él. Van a ver que no tiene nada que ver con ningún hombre. La puerta está cerrada, no entrará por ella hombre. Recuerden esa palabra, por favor. Segundo, miren aquí en el capítulo 37. Miren el estado ahora. Ovejas, pero miren el pueblo. Noten. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. ¿Saben? Yo no sé si ustedes pueden verlo, no sé. Pero es el estado de la iglesia. ¿Saben? Si lo estoy inventando, les voy a recordar, y para que lo anoten en sus cuadernos, el Salmo 63. David decía, tengo hambre y sed del Dios vivo. Pero dice el Salmo 63, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. No hay aguas. Si el agua es la palabra, claro, uno asocia que le dicen la palabra, sí, pero lo que se acostumbra es leer solo un pasaje de la Escritura, un solo pasaje. A lo más, como lo estamos denunciando, lo más probable es que ahora lea 3. Y esos 3 ni siquiera corresponden al tema, son sacados de una concordancia, para que concuerde un texto con el otro, sin ningún entendimiento, hermanos. ¿Y eso para qué? Para crear un pretexto, tomando un texto de la Escritura, para crearle un pretexto a la iglesia, para decirle lo que yo le quiero decir. Como decía ya, para controlar, para quitarles la lana. Si dijera eso en otro país, lana es... Pero y el pueblo está seco. ¿Saben cómo vino el Señor a la mujer samaritana? Dame de beber. Y Él le dijo a ella, que es mujer, la mujer, Él le dice, si tú me pidieras a mí, yo te daría a ti de beber agua que salte para vida eterna. ¿O cómo estaba su vida? Trae tu marido. 5 maridos he tenido. Se parece a la mujer de Lamentaciones capítulo 1. No hay quien te libre de todos tus amantes. Yo no, que pensaba que era Elizabeth Taylor. 5 maridos. Creo que ahora ya van más maridos, no sé cuántos son. Pero le decían las 5 maridos. El estado de la iglesia seco. Miren ahora, verso 3 del capítulo 37. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Saben por qué?
Porque uno siempre quiere que la gente o que las personas vengan al Señor con estrategias, le llamamos estrategias de evangelismo. Payasitos, hagámosle payasitos. Así que al final la persona viene al Señor por payasadas. Hagámosle saltos, pintémonos la cara. Pongamos luces en la iglesia para que se llene de jóvenes. Tiremos humo desde el escenario, porque ya no es púlpito, no es, para que vengan todos. Cuando aquí la palabra le dice a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y dile, hueso seco, oí palabra del Señor. ¿Saben por qué una persona sigue al Señor? Por su palabra. Van a aprender que dice la Escritura que es la palabra la que atrae mi corazón. ¿Saben qué es la palabra del Señor la que anhela mi alma? No tiene que ver con los atractivos. Entonces lleno a la iglesia con payasadas. Y no es ofensivo si son payasos literales los que van y hacen un show. Luego, para mantener esas personas, ¿qué tengo que seguir? Tengo que seguir haciendo payasadas. Porque si le saco los payasos, se pone aburrida la iglesia. Y si se pone aburrida la iglesia, termina diciendo, me voy a buscar una iglesia que me acomode. Quiero decirles que la iglesia del Señor no le acomoda a nadie. Porque el Señor es la luz y nosotros somos tinieblas. Y vean el contraste que hay entre el espíritu y la carne. Así que siempre, pero siempre, la palabra del Señor me va a afectar. Lo dijo Pablo. La ley de Jehová es perfecta. El mandamiento de Jehová es justo, puro. Mas yo soy carnal. Porque el mandamiento me dice, no codiciarás, y mi carne codicia. Ese es nuestro estado. Dice entonces, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Esa es la diferencia. Que el Señor nos da vida. No nos da una vida de actuación, por decirlo así. Donde yo tengo que hacer algo, que tengo que saltar. No, es vida. Si yo estoy seco. Oigan, hermanos, ¿cuántos de nosotros en medio aún de todos esos pasajes religiosos, de toda esa vida en la iglesia, no nos sentíamos secos? Usted diga, solo haga un recuerdo para no ser tan ofensivo. ¿Cuántos de los mensajes de aquellos años usted se acuerda? Hoy me acuerdo cuando el pastor predicó tal palabra. Yo ni me acuerdo. Claro, va a saltar el que me va a decir, ni siquiera ponía ya atención. No es eso. La palabra dice Job así, ¿quién diese que tus palabras se hincaran como clavo en mi corazón? Que con cincel de hierro fueran escritas en tabla del corazón. No era palabra genuina. Y uno salía del culto y le preguntaban al otro día, ¿de qué se habló? Sí, mira, creo que habló de... Nunca se acuerda que la palabra dice, oyeron la voz. Mas al salir vino Satanás y arrebató lo que había sido sembrado. Ah, claro, y esa era palabra de Dios. Era palabra genuina. Y aún así la arrebató Satanás. ¿Qué tal esa palabra que ni siquiera es de Dios? No tiene ni esperanza de quedar en nuestro corazón. Él nos viene a dar vida. La palabra uno tiene que salir de adentro con vida. Y esa vida no es la vida de saltar, de cantar, de gritar, porque saben, eso igual, para esa vida vaya al estadio, para esa vida vaya a un concierto. Vaya a un concierto. Usted va, ¿saben? Voces, no sé si alguna vez escucharon a Elvis Presley, no sé si ustedes no son de ese tiempo, pero ese tipo cantaba, hermoso.
O Frank Sinatra, ¿conocen a Frank Sinatra? O Liza Minnelli, ¿conocen a Liza Minnelli? ¿Saben? ¿Quiere usted estar alegre? Vaya a escuchar a esas personas. Bueno, esos ya murieron, pero ahora de ahora. Vaya a escuchar, ¿saben? Hay una película que trabaja esta niña que se llama Lady Gaga y que hace la película con Cooper y usted escucha la canción y como que le dan ganas de llorar. ¿Nunca se ha puesto a pensar que en la iglesia también siente lo mismo? Pero cuidado que después termina de ver la película, se va, por ahí queda medio triste, pero después se lo olvida. Así a veces en la iglesia. Vamos el día domingo y salimos así, como energizados, pero ya llegamos a la casa y el día lunes ya otra vez la misma cuestión. Por eso le llamamos nosotros que hay que ir a la iglesia a tomar gasolina. ¿No dijo el Señor, nuevas son cada mañana mis misericordias? Si el Señor te dio vida, esa vida dice va a saltar para vida eterna. Pero el estado de la iglesia es seco. Analícenlo. En medio de tantos años de la iglesia, sin escuchar una verdad, solo disfrutando del concierto, del asunto, pero nada más, no llena mi corazón. No llena mi corazón. Luego dice aquí, miren, verso 6, y pondré tendones sobre vosotros, dice, y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Está formando un cuerpo. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Así que se juntaron, porque el otro estado es lo que dice Salmos 22, versículo 14, con referencia al Señor Jesucristo. Todos mis huesos se descoyuntaron. Porque si ustedes leen la historia de la crucifixión de Cristo, se van a dar cuenta que a los dos ladrones con los que crucificaron al Señor Jesucristo, le quebraron las piernas a los dos. Sin embargo, al llegar a Jesucristo, por causa que lo vieron ya muerto, le descoyuntaron sus huesitos. Pero tiene que ver con que la profecía decía eso. ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Quebrado? ¿Saben que muchas veces las personas que salen de entre un pueblo quiebran los huesos? Quiebran las relaciones. Yo no estoy en contra que alguien diga, voy a ir a otra iglesia. Ustedes me conocen. Ustedes saben, cuando me han dicho, voy a ir a tal iglesia este domingo, vayan. Es más, hasta yo a veces los mando. Vayan a ver en otros lugares. Porque una cosa es que yo esté quebrado, pero quebrar la relación. Yo salí y salgo quebrado, no los miro, no los hablo, no los saludo. ¿Qué es eso? Los huesos del Señor están descoyuntados, pero nunca quebrados. Pero ahí dice, los juntaré, cada hueso con su hueso. ¿Saben? Eso es formando el cuerpo de Cristo, que dicho sea de paso, es un misterio. ¿Ya? Luego fijémonos. Miren aquí en el capítulo 34 nuevamente. Lo segundo tiene que ver con al estado de la iglesia. Noten, esto es bien importante, este segundo punto es bien importante. A ese estado de la iglesia, el que responde a eso, el que responde a tu súplica, que dicho sea de paso, muchas veces ni siquiera se trata de lo que yo confieso con la boca, se trata más bien de lo que estoy viviendo y sintiendo en mi corazón. Y el Señor que me conoce es quien me rescata. Muchas veces uno piensa que es uno el que sale y a veces, lamentablemente, pensamos que aquella situación dura que hemos vivido fue una situación tan fortuita que nos ha causado tanto problema, cuando en realidad fue la manera en que Dios nos sacó. Al momento
No lo entiendo. Al momento no lo entiendo. Claro, porque me fue una situación fuerte y algo, no, y uno comienza a decir incluso que el diablo metió la cola. Cuando en realidad la situación, el momento, el Señor lo generó porque es momento de partir. Es momento de salir. Y no me estoy refiriendo a salir de una iglesia en particular. Me estoy refiriendo a salir del estado religioso. Porque el problema no es la iglesia, sino en lo que la iglesia vive. Un estado religioso, pero sin vida. Nunca me he sentido vivo. Nunca he conocido realmente al Señor. Conozco algunos pasajes, Juan 3:16, y me los sé de memoria, pero la vida de Cristo no se manifiesta en nosotros. Bien, y entonces viene esto, que dice así. Versículo 11 del capítulo 34. Porque así ha dicho Jehová el Señor. Noten ahora, por favor, que es súper importante. He aquí, yo, comita, ¿la vieron ahí? Yo, coma, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. No tiene nada que ver con aquel que dijo que él era el pastor llamado por Dios a ir a buscar la oveja. Justito que los demás olvidaron. Dice clarito ahí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Usted ve intervención humana? Dice en el versículo, retrocedamos, el verso 10. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de su boca. ¿De quién es el trabajo? ¿Me lo dicen? Continuamos en el versículo 12. Y como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas. Hermano, yo no sé si usted es capaz de ver que no lo puede salvar ni un hombre, sino que es Él mismo en persona. Y esa situación difícil que parece que vivió, en realidad no era más que su mano librándonos. ¿Y qué dice? Dice que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en montes de Israel, por la ribera y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré. Verso 15. Yo, otra vez, apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, porque nadie puede volver al Señor si no es por Él. No existe tratado ni payaso, perdonen, me refiero a los... No existe ni tratado ni artículo de show que puedan volver un alma al Señor. Solamente el Señor, por medio de su Espíritu, puede producir arrepentimiento en una vida. Yo le puedo hacer repetir 1000 veces, repite conmigo, recibo al Señor en mi corazón. Y el Señor me está diciendo a mí al oído, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque no es repetir con la boca, es creer en el corazón. Y ese arrepentimiento no lo producen los hombres,
ni con su tratado, ni con su megáfono. Sorry. No digo que esté mal que se predique, pero que alguien diga que Él convierte a las personas o que estos son los frutos que yo he traído a la iglesia, con todo el respeto que me merece esa persona, está mintiendo. Porque es Dios quien produce el arrepentimiento. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Esto no te lo reveló carne ni sangre, le dijo a Pedro, sino a mi Padre que está en los cielos. Dice entonces, versículo 22, usted lo puede leer completo, pero por causa del tiempo, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y ojo acá, mucha atención aquí. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Miren lo que dice. ¿Se acuerdan de el príncipe? El príncipe entrará. La puerta está cerrada. En cuanto al príncipe, él entrará por ella por ser el príncipe. Miren, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe. En medio de ellos, yo Jehová he hablado. Y aquí aparece el príncipe, que es David, que dicho sea de paso, aquí ya no estaba vivo. Bueno, para que nadie se vaya a confundir con la ovejita, dice el versículo 31. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mis pastos, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. No se vayan a confundir. Él no está hablando de ovejas, Él está hablando de hombres. Él no está hablando de las ovejas. Él está hablando de ti, de mí y de todos aquellos que el Señor está llamando. Miren ahora, en el capítulo 37 nuevamente. Nuevamente, los huesos secos. ¿Lo recuerdan? Volvimos otra vez, fíjense las dos historias. Ahora la obra del Señor. O el príncipe y su misión, podríamos decirle así. Dice así en el capítulo 37 y versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. No se vayan a confundir otra vez. No son ni ovejas, son hombres. Ni tampoco son huesos secos. Son la casa de Israel. Son la iglesia. Ese es el estado de la iglesia. Así está la iglesia. Y viene y le dice así en el versículo 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo. Y miren ahora qué hermosura. Y serán uno solo en tu mano. Ese es en la mano de Ezequiel. Eso es lo que él tenía que hacer como figura. Pone dos palos y escribe los nombres. Ahora pónelos en una misma mano y serán uno solo en tu mano. Dice ahora, y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? ¿Por qué hiciste esto? ¿Saben? Que uno quiere consultar. Miren, yo a veces me pregunto, Señor, ¿por qué, Padre, yo quizás, no quiero usar una mala palabra, pero sí decir, los misterios no se estudian, hermano? Y eso es lo que quiero que quede súper claro. Este es el misterio de Cristo. Y a veces me preocupa que el video diga el misterio de Cristo como tan sensacionalista.
Porque no es mi intención declarar, hoy aquí nosotros enseñamos misterio. No. A veces me cuestiono y digo, Señor, ¿será el momento? Pero saben que este misterio esconde estas cosas, estos detalles, que son tan hermosos de saber. Y no que el misterio nos quede revelado completamente a nuestro corazón, sino que en la palabra nos va enseñando cada día. Y esa es mi intención más que nada. Que uno conozca al pastor. Pero es preguntarle, Señor, ¿nos enseñarás qué te propones con esto? Y le dice él, y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José, que es lo mismo, versículo 20. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel, ¿de dónde? De la nación. A las cuales, miren, ¿saben? Y aquí usted tiene un tercer aspecto. Yo sé que uno no lo ve ahora, pero tienen el palo de Judá con el palo de Efraín, que es Israel, o sea, los samaritanos. Pero ahora él dice que también tiene otro pueblo que está esparcido entre las naciones. ¿Se acuerdan que yo les dije que eran tres? Israel, los samaritanos y los gentiles. Y miren ahora, sigamos. Y los recogeré de todas partes. ¿Ve que eso es su obra? Y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Qué importante sería que pudiésemos entender lo que es su tierra. Porque uno a veces cree que, claro, esto, bueno. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey. Nunca más serán dos naciones. El misterio de Cristo. Ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Y los limpiaré, eso lo tiene que leer en el 36, nos va a limpiar derramando sobre nosotros agua limpia. Y dice, y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. No pastores. El consejo de... No es el consejo de Torres. Dice Pablo que él enseñaba todo el consejo de Dios. Así que aquí en esto no hay Torres. Uno solo es el pastor de la iglesia. Uno solo. Y dice así, y mi siervo será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ellas habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y aquí otra vez aparece el príncipe. Miren ahora, conclusión. Qué hermoso esto cuando, ya aquí es la profecía, pero qué belleza es cuando se cumple. ¿Se acuerdan? La puerta y el príncipe. Juan capítulo 10, miren. Hermano, no entendí nada hasta ahora. No se preocupe, con esto va a entender todo. Secos, esparcidos, pastor, príncipe, puerta, David. Capítulo 10, versículo 1. Conclusión, digamos, cumplimiento. El cumplimiento.
de cierto os digo, el que no entra por... Ahí está otra vez. ¿Cómo decía Ezequiel? No entrará por ella hombre. El que no entra por la puerta en el redil, otra vez, sigue hablando de lo mismo, sí. Sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, ¿quién era el que entraba? El príncipe. Pero recordemos que decía Ezequiel 37, tendrán un solo pastor y mi príncipe David será el príncipe de ellos. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, o en este caso es el príncipe. ¿De quién habla David? La figura mesiánica por excelencia representa a nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere saberlo, léalo en el Salmo 78. Ungí a mi siervo David. Lo tomé de las majadas de la oveja para que apacentase a Israel mi pueblo. 78, 72. David es una figura mesiánica, habla de Jesucristo, el cumplimiento. Y dice, a este abre el portero. ¿Al otro? No, pues si no entrará por ella, hombre. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Ven que no, a sus ovejas se entretiene. No. A sus ovejas le hace concierto. No. Sorry, lo siento, lo lamento mucho. No estoy criticando a nadie, porque yo hacía los conciertos. Yo hacía eso. Así que principalmente me estoy criticando yo mismo. Y cuando yo veía que todos saltaban, me recuerdo que le decía a los muchachos, cantemos esta otra que es más alegre. Si los veía que estaban muy aburridos, eres el poderoso de Israel. Yo ya sabía que con eso saltaban. Algunos hasta trencitos hacían. A este abre el portero y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las, porque él dijo claramente, yo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Esas ovejas son de él. Y aquí hay que tener cuidado para que después recuerden. Dice, va delante de ella, no va atrás con el chicote, ya pues, anda a la iglesia. Ya pues, ¿cuándo vaya a venir? Ya pues. No. Las ovejas verdaderas del Señor le siguen solitas, Él va adelante. Si va adelante quiere decir que no va vigilando a nadie. Porque si va vigilando, entonces va atrás con el rebaño y casqueando a las que no, a las medias porfiadas. No, si es porfiadita, Él va adelante. ¿Y qué es lo que siguen? Su gran túnica. Tenía una túnica mejor que todas. La corona, el caballo blanco. ¿Qué saliste a ver al desierto? Les preguntó el Señor. ¿A un hombre vestido de ropas reales? Porque siempre parece que el que tuviera el mejor traje o la mejor voz es el mejor. No es así. No nos equivoquemos. Dice, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué le siguen? Porque conocen su voz. El asunto no está en lo que hace, el asunto está en lo que dice y cómo habla. No sé cómo será su tono de voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Yo quiero decirles que Pedro, siendo discípulo del Señor, le dijo así al Señor. Él tenía que ir a un lugar, que era la muerte. Y Pedro le dice, ningún mal te acontezca, Señor. Miren la voz.
Le habló, ¿no? ¿Qué es lo que le dijo él? A los extraños no conocerán. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo a lo que tengo que seguir. ¿Dónde iba él? A la cruz. Bueno, hay veces que nosotros vamos a la cruz y el Señor nos lleva para allá y hay alguien que nos dice, y como yo no quiero ir a la cruz, bueno, sus ovejas no hacen eso. Reconocen que esa voz no es de Dios. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo. ¿Qué cosa? ¿La qué? La puerta de las ovejas. ¿De qué hablaba Ezequiel? Estará la puerta cerrada. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy la puerta y yo soy el príncipe. ¿Quieren ir a comer pan con el Señor? ¿Qué dijo Él también? Yo soy el pan de vida. El que coma de mí vivirá para siempre. Dice que el príncipe se sentará a comer pan delante de Jehová. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron la oveja. Wow, entre eso está, no voy a decirlo porque es capaz que se desmaye. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Como decía ya en Ezequiel, entrará y saldrá. Y dice, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Eso es lo que les dijo, yo sacaré mis ovejas y las apacentaré con pastos suculentos. Dice entonces, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Cuidado que hay varios que no le importan, solo le importa su salario. Verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. No hay un problema, nos conocemos. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Atención ahora, el misterio de Cristo. Atención ahora. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Toma el palo de Efraín y el palo de Judá y a todas las naciones y júntalo en tu mano y serán uno solo en tu mano. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un... ¿Qué es lo que decía el 37? Y pondré sobre ellas un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, o la misión, por eso que es el segundo punto. Pero este último, el cumplimiento. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. Pues acaso el demonio, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Porque no va a faltar el que diga, esa palabra no es de Dios. Estaba hablando la verdad, pero nos falta el que dice, no, ese no es pastor. Si no tiene ni credenciales. Bueno, Jesucristo no tenía credenciales, pues ¿quién lo respaldaba? Nadie. Miren ahora, porque aquí ya vamos entrando para terminar, dice así: celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón,
Y le rodearon, ¿quiénes? Pongan atención, porque esas son las ramas naturales. Miren ahora. Y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Ustedes son judíos, ovejas. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no soy. ¿Cómo es eso? ¿No que eran judíos? Entonces las ovejas, cuando dice que las ovejas se dispersaron o que son las ovejas de Dios, no se está refiriendo a quien sea judío o quien sea gentil. Porque aún con ser judío, él le dijo, tú no eres de mis ovejas. ¿Qué dice Romano? No me quiero adelantar, pero dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas, o no todos los que van a la iglesia son ovejas. ¿Cómo se reconoce una oveja? Oye mi voz y me sigue. Ahora bien, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará. Porque ¿dónde van a ser uno? Y serán uno solo en mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Así que mi pueblo es uno. No hay Jehová, el Dios de Israel, y Jesús, el Dios de la iglesia. Yo y mi Padre uno somos, y de los pueblos yo haré uno solo. El misterio de Cristo. Él es el pastor. ¿Saben por qué la palabra usa una frase que decía que era como vapor? Porque efectivamente Él vino a ser el pastor visible para Israel. Sin embargo, para nosotros no tenemos ese pastor visible, que fue Jesús en la carne, por decirlo así. Pero Él dijo, yo me voy, 14 versículos del 15 al 17, y enviaré a mi Espíritu Santo. Y Él dice, Él os guiará. ¿Quién guía? Por eso que era el príncipe. Y si a Cristo conocemos según la carne, ya no le conocemos así, pero Él es el príncipe en espíritu. Miren ahora, capítulo 11, este pasaje y luego concluimos. Dice así. Miren qué interesante esto. Lo llaman aquí para los fariseos, en el verso 45 lo pueden leer, y le dice así el verso 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, miren, un líder, les dijo, vosotros no sabéis nada. O sea, como que él lo supiera. Él es sumo sacerdote, así que seguramente que los demás no saben nada, pero él sí lo sabe. Bueno, veamos. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo, ¿entendía? Sino que como era el sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación, los judíos. Y no solamente por la nación, miren atención ahora, porque esto nos atañe a todos nosotros. Y no solamente por la nación, sino también para congregar a uno, a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Cómo dijo? ¿Cómo se encontraba el rebaño? Esparcido. ¿Quién lo había esparcido? Los pastores de Israel. No sé si para usted tiene sentido, pero las divisiones a veces vienen de los líderes.
son ellos los que no nos dejan ser uno. Aquí en mi iglesia se hace así. Ah, pero en la mía se hace así. Así que vamos a hacer una red, pero hasta ahí nomás. No te metáis tú en mis cosas ni yo me meto en las tuyas. ¿Y qué es lo que hacen? Toman las ovejas del rebaño, las extraen de la iglesia, se las llevan con ellos y eso las saca. Nunca más esas personas llegan a tener comunión con usted. Nunca más. Eso es esparcir o dispersar. Esparcir es como cuando yo esparzo la semilla. Dispersar es cuando alguien toma y arranca. ¿Saben lo que les dice Pablo? Pablo dice así: se levantarán lobos como lobos rapaces. No perdonarán al rebaño, sino que arrastrarán tras sí a las ovejas. Arrastran en pos de ¿quién? De los hombres. El hombre dispersó, pero ojo, el Señor comenzó a llamar a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Dónde estaban? En todos los puntos de la tierra. Y los comienza a llamar. No les voy a decir que uno es usted y uno soy yo, para que no se quede grabado que es como que estamos diciendo que somos los verdaderos. Pero una cosa sí sé: yo vine al Señor porque oí su voz. No oía a ningún hombre. Y es su palabra la que me ha guiado hasta ahora. Y lo tuve que aprender. Lo tuve que aprender. Y hoy por hoy no tengo confianza en hombre alguno, por mucho que amo a muchos. Porque quiero decirles que amo al pastor Raúl. Amo al pastor Adolfo con todo mi corazón. Los considero hombres de Dios, muy crecidos en el Evangelio, pero no mayor que mi Señor. Y la voz de mi Señor es la que yo sigo. Concluimos aquí en Pedro, en la primera carta, en el versículo 5. Amén. Concluimos así nomás, dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza. No por fuerza, ¿ven? Hoy se va a enojar el pastor. Cuando alguien hacía algo, casi tiritaba porque el pastor lo llamaba a la oficina. Oh, no por fuerza, hermano. No por fuerza. Sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. ¿Ven? Por eso que aparecen en la tele ahora. Sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío. No, que tú tienes que hacer esto, que tú es todo mandar. Que esto. No. Cuando alguien lo pretenda mandar a usted, usted dígale: mi papá está en su casa y yo estoy en la mía. Como diciéndole: yo dejé de tener papá hace harto rato yo. Porque su vida usted se la entregó al Señor voluntariamente. Nadie lo puede obligar. Incluso le llama a los líderes, les dice así, que no sé por qué han acostumbrado de gritar o retar a las personas. ¿Saben que hay personas que llegan heridas? Yo he visto personas heridas, ofendidas, porque las gritaron, porque los hijos incluso de aquel, los hijos. Porque en la iglesia a veces gobierna el pastor y sus hijos. Y los hijos a veces tienen malas actitudes.
porque se creen con un cierto grado de poder, no sé qué es lo que se creerán. Pero cuando un pastor genuino, mi Señor es tierno, Él es tierno, nunca lo olvides. Mi Señor es ordenado, ordenado. Vayan a ver cuando vean la tumba. ¿Se acuerdan cuando Él viene a la tumba? Dice que María Magdalena entró y vieron el cordoncito y la túnica doblado a los pies de la cama. O sea que Él se dio el tiempo de resucitar y ordenar su ropa. ¿Para qué creen que lo usó? Para que ustedes sepan que Él es ordenado. Podía haberse levantado, dejó la túnica ahí nomás, pues qué importa. Pero Él la dejó ordenada, vayan a leerlo. Y doblado su cordoncito. Él es tierno, es amable. Cuando alguien no quiere oír su palabra, Él les dice, nosotros te vamos a contar a ti lo que... Cuéntenme ustedes, yo lo escucho. Él es así. ¿Por qué creen que lo menospreciaron? Porque no llegó en una New Santa Fe a la casa, a Jerusalén. Llegó en una Anna. Mi Señor es así. Él es humilde. Y Él no nos obliga, hermanos, ni a ustedes, que nadie nunca los obligue. El Señor dijo así, se devolvió a sus discípulos y les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? No nos vamos, te seguimos, por decirlo así, hasta la muerte. Porque solo tú tienes vida eterna. ¿Quién sigue a quién? Yo le sigo a Él. No me tiene ni que mandar. Él me dice, Marcelo, hay que hacer eso, y yo lo hago al tiro. Hay veces que me quiero revelar, lo debo confesar. Igual que yo creo que usted. Una vez, pero al final uno va. Pero Él es así. Y dice, que se quede bien claro, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, como que un gran señor. No quiero acordarme del sillón del cumpleaños, pero bueno. Sino siendo ejemplo de la grey. ¿Ejemplo de qué? De humildad. ¿Ejemplo de qué? De amabilidad. ¿Ejemplo de qué? De paciencia. ¿Ejemplo de qué? De trabajo. No un pastor que está en la casa y duerme todo el día, se levanta a las 2 de la tarde. ¿Y para eso no trabaja? No, pues tiene que trabajar, pues si él tiene que hacer un trabajo, tiene que enseñar, y para enseñar tiene que estudiar. Que se note que estudia. Que se note que estudia. Y cuando aparezca... ahí aparecieron otra vez. Así empezamos, así terminamos. Y cuando aparezca el príncipe al que se le abre la puerta, porque el príncipe ya la recorrió. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El pastor de la iglesia es Cristo. No hay otro. Pero Él, ¿qué quiere? Él está llamando ahora a sus ovejas de entre los judíos. Y también tengo otras ovejas que no son de este reino. Aquí ellas también debo llamar. Y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quién es ese pastor? El príncipe, el rey de reyes. Amén. Oramos a nuestro Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Nuevamente infinitas gracias, Señor. Nosotros reconocemos, Señor, que no había virtud especial en nosotros. Que nuestras vidas estaban en un estado de sequedad. Quizás veníamos de religiones quebradas, de congregaciones quebradas, Señor. Para nosotros simplemente a veces fruto de la casualidad. Con el tiempo hemos entendido que eres tú quien está llamando a tus ovejas. Primeramente a salir. Segundo, a estar contigo
Tú nos has llamado a estar contigo para oír tu voz. Así lo hiciste con tus discípulos. Los extrajiste, los sacaste del mundo. Así dice Marcos capítulo 4 y verso 13. Para que estuviesen con Él. Padre, tú nos has llamado de entre las naciones para que estemos contigo y oigamos la palabra de tu boca, Señor. No de hombre alguno. Nuestra vida no le pertenece a ningún hombre, pues ningún hombre ha dado la vida por nosotros. Solo tú diste la vida y nuestra vida te pertenece a ti. Nosotros te la entregamos voluntariamente, Señor, para servirte, para honrarte, Señor, así como si nos estuviéramos casando, para obedecerte, para honrarte, para humillarnos delante de ti. No con la apariencia, como dice Primera de Pedro y 3. No por la apariencia, que nadie nos juzgue por la apariencia, por cómo nos vestimos, por lo esplendoroso del ministerio. Nada de eso, Señor. Sino en el eterno e incorruptible ornato, en el interior, en el del corazón. En un espíritu apacible, en un espíritu humilde. Así se reconoce, Señor, una oveja, alguien que es tuyo. No por cómo viste ni cómo se ve, sino por cómo es en lo interno. Dice que es ordenado, apacible, humilde, para que todos aquellos que no creen, Señor, más bien crean por el ejemplo, más que con las palabras, de la obra que tú has hecho en nosotros, Señor. Así dice Mateo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y cuando ellos vean esa luz, lo que tú has hecho con esas vidas, entonces glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Padre, toda la honra y la gloria de lo que somos, de lo que fuimos y ahora somos, y en lo cual también esperamos ser. Todo eso merece tu gloria y tus grandes maravillas, pues tú nos has hecho, tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Somos ovejas de tu prado. Y tú, el pastor y el príncipe, que nos guía a buenos pastos. Y aún nos guías a un lugar que no conocemos, que es a las moradas del Padre, a la mesa del Padre. Por eso la palabra dice en el Salmo 23, el buen pastor. Pero culmina diciendo, aderezas mesa y estaremos en tu presencia. Nos sentaremos a tu mesa para comer pan, porque allá nos llevas tú, Señor. Tú nos estás conduciendo al conocimiento más íntimo de quién eres tú. Gracias, Señor. Gracias, Padre. No nos permitas desviarnos ni perdernos, Señor. Manténnos siempre en el redil. Tú eres el buen pastor. Amén.